Imagina por un momento que tu mente es un jardín, un espacio sagrado donde cada pensamiento es una semilla que plantas día tras día. Ahora, permíteme preguntarte algo que podría cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Qué tipo de jardín has estado cultivando? ¿Es un paraíso floreciente lleno de abundancia y belleza o se ha convertido en un terreno baldío invadido por la maleza de la negatividad, la duda y el miedo? Esta no es solo una metáfora poética, es la realidad más profunda de tu existencia. Cada pensamiento que permites crecer en el jardín de tu mente se convierte en la materia prima de tu realidad. Los pensamientos son las semillas invisibles que dan forma a tu mundo visible, y durante demasiado tiempo, muchos de nosotros hemos permitido que las malas hierbas crezcan sin control, ahogando las flores de nuestro potencial. Te voy a contar la historia de María, una mujer de 35 años que trabajaba como contadora en una empresa mediana. Desde afuera, su vida parecía normal, incluso exitosa. Tenía un trabajo estable, un apartamento cómodo y relaciones que funcionaban. Pero por dentro, María vivía en una prisión mental que ella misma había construido, ladrillo por ladrillo, pensamiento por pensamiento negativo. Cada mañana, antes incluso de abrir los ojos completamente, la mente de María ya estaba corriendo a toda velocidad con una sinfonía de preocupaciones. ¿Y si cometo un error en el trabajo hoy? ¿Y si mi jefe se da cuenta de que no soy tan competente como aparento? ¿Y si nunca encuentro a alguien que realmente me ame? ¿Y si toda mi vida es solo una serie de decepciones disfrazadas de normalidad? Estos pensamientos no eran visitantes ocasionales en su mente, eran residentes permanentes que habían establecido un campamento en su conciencia. Se habían vuelto tan familiares que María había comenzado a confundirlos con la verdad. Había llegado a creer que esta era simplemente su personalidad, su forma de ser, su destino inmutable. Durante años, María había intentado cambiar las circunstancias externas de su vida, pensando que eso silenciaría el ruido en su cabeza. Cambió de trabajo 3 veces, se mudó de ciudad 2 veces, terminó relaciones que podrían haber funcionado y comenzó proyectos que abandonó a medio camino. Pero sin importar cuántas veces cambiara el escenario externo, la película interna seguía siendo la misma. Un drama de ansiedad, autocrítica y limitación autoimpuesta. Lo que María no entendía entonces, y lo que muchos de nosotros no comprendemos, es que estaba tratando de cambiar los efectos mientras ignoraba la causa. Estaba podando las hojas de las malas hierbas mientras dejaba intactas las raíces. Estaba limpiando el espejo mientras ignoraba que el problema estaba en la imagen que se reflejaba desde adentro. La mente humana procesa aproximadamente 60.000 pensamientos al día. Imagina eso por un momento, 60.000 semillas plantadas en el jardín de tu conciencia cada 24 horas. Ahora, aquí está el detalle que cambia todo. La investigación en neurociencia ha demostrado que aproximadamente el 80% de estos pensamientos son negativos o repetitivos. Esto significa que sin saberlo, la mayoría de nosotros estamos plantando 48.000 semillas de maleza cada día. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta revelación? No es de extrañar que tantas personas se sientan atrapadas en patrones de vida que no las satisfacen. No es coincidencia que la ansiedad y la depresión hayan alcanzado niveles epidémicos en nuestra sociedad. Hemos estado sembrando un jardín de negatividad y luego nos preguntamos por qué no florecen los milagros en nuestras vidas. Pero aquí está la noticia que podría liberarte para siempre. Tú eres tanto el jardinero como el jardín. Tienes
El Dios en sí, poder absoluto de decidir qué crece en el territorio sagrado de tu mente. No eres víctima de tus pensamientos, eres su arquitecto. No estás condenado a repetir los patrones mentales que has heredado o que has desarrollado por hábito. Tienes la capacidad innata de transformar completamente el paisaje de tu conciencia. El primer paso hacia esta transformación es desarrollar lo que los maestros espirituales han llamado durante milenios la observación sin juicio. Es la habilidad de convertirte en el testigo silencioso de tus propios pensamientos, observando su flujo sin ser arrastrado por su corriente. Es como sentarte en la orilla del río de tu conciencia y observar cómo pasan las aguas, en lugar de ser arrastrado por cada ola de pensamiento que surge. Cuando María finalmente aprendió esta habilidad, su vida cambió de maneras que ni siquiera había soñado posibles. Comenzó a notar que los pensamientos negativos que había confundido con su identidad eran simplemente nubes pasajeras en el cielo de su conciencia. Se dio cuenta de que no tenía que creer cada pensamiento que aparecía en su mente, así como no tenía que comprar cada producto que veía anunciado en la televisión. Esta revelación fue el primer rayo de luz que penetró en la oscuridad de su jardín mental. Comenzó a entender que los pensamientos no son hechos, sino opciones. Cada pensamiento que surge en tu mente es una invitación, no una orden. Puedes aceptar la invitación y permitir que ese pensamiento eche raíces en tu conciencia, o puedes declinarlo educadamente y permitir que pase de largo. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana para María, y tampoco ocurrirá para ti. El jardín de la mente, como cualquier jardín físico, requiere cuidado constante, paciencia y dedicación. Pero la diferencia es que, a diferencia de un jardín físico, el jardín de tu mente puede florecer en cualquier estación, bajo cualquier circunstancia, sin depender de factores externos. Cuando comienzas a limpiar la maleza de los pensamientos negativos, algo mágico sucede. El espacio que antes estaba ocupado por la duda, el miedo y la autocrítica queda disponible para que crezcan nuevas posibilidades. Es como remover las piedras de un terreno fértil. Inmediatamente el suelo está listo para recibir semillas de esperanza, creatividad, amor y abundancia. Para entender verdaderamente cómo funciona este proceso de transformación mental, necesitamos explorar las leyes invisibles que gobiernan el jardín de tu mente. Así como un jardinero exitoso debe entender las condiciones del suelo, los ciclos de las estaciones y las necesidades específicas de cada planta, tú debes comprender los principios fundamentales que determinan qué prospera y qué perece en el territorio de tu conciencia. El primer principio es la ley de la atención. Aquello a lo que diriges tu atención se expande y se fortalece en tu realidad. Es como un rayo de sol que nutre y hace crecer todo lo que toca. Cuando enfocas tu atención repetidamente en pensamientos de escasez, estos crecen hasta convertirse en experiencias de limitación. Cuando diriges esa misma atención hacia pensamientos de abundancia y posibilidad, estos se expanden hasta manifestarse como oportunidades reales en tu mundo físico. María descubrió este principio de manera dramática cuando comenzó a prestar atención consciente a dónde dirigía su enfoque mental. Se dio cuenta de que había estado alimentando sus miedos con la energía de su atención durante años. Cada vez que se preocupaba por un posible fracaso, estaba regando esa semilla de miedo con la intensidad de su concentración. Como resultado, sus miedos habían crecido hasta convertirse en profecías autocumplidas. El segundo principio fundamental es la ley de la repetición. Los pensamientos que se repiten constantemente crean surcos profundos en el terreno de tu mente.
como senderos que se forman cuando las personas caminan repetidamente por el mismo camino. Estos surcos mentales se convierten en autopistas de pensamiento, haciendo que sea cada vez más fácil y automático pensar de la misma manera. Esto explica por qué es tan difícil cambiar patrones de pensamiento que se han establecido durante años. No es porque seas débil o porque carezcas de fuerza de voluntad, es porque has creado superhighways neurológicas que llevan automáticamente tu mente hacia los mismos destinos de pensamiento una y otra vez. Pero aquí está la esperanza. Así como puedes crear senderos de negatividad a través de la repetición, también puedes crear autopistas de positividad y potenciamiento personal. El tercer principio es la ley de la emoción. Los pensamientos, que están cargados de emoción intensa, tienen un poder de manifestación exponencialmente mayor que los pensamientos neutrales. Una semilla de pensamiento regada con la intensidad emocional del miedo, la ira o la tristeza crecerá mucho más rápido que una semilla plantada sin convicción emocional. Esta es una verdad de doble filo que puede trabajar a tu favor o en tu contra. Los pensamientos negativos que están fuertemente cargados de emoción se manifiestan rápidamente como experiencias dolorosas en tu vida. Pero los pensamientos positivos que están imbuidos de emoción genuina, como la gratitud, el amor y la expectación gozosa, también se materializan con velocidad sorprendente. María aprendió a usar este principio a su favor cuando comenzó a practicar lo que llamó la jardinería emocional. En lugar de simplemente tratar de pensar positivamente, comenzó a sentir positivamente. Cuando plantaba una semilla de pensamiento sobre sus metas y sueños, la regaba con emociones de gratitud y entusiasmo genuinos, como si ya hubiera recibido aquello que deseaba. El cuarto principio es la ley de la creencia. Tu mente subconsciente no puede distinguir entre lo que es real y lo que crees intensamente que es real. Funciona como un jardinero obediente que planta exactamente lo que le ordenas, sin cuestionar si las semillas son beneficiosas o destructivas. Si crees profundamente que eres una persona sin suerte, tu mente subconsciente organizará experiencias que confirmen esta creencia. Si crees con convicción que eres digno de amor y abundancia, esa misma mente trabajará incansablemente para crear evidencia de esta verdad. Esto significa que cambiar tus creencias fundamentales es como cambiar las órdenes que le das a tu jardinero interno. En lugar de decirle, planta más escasez y limitación, comienzas a decirle, cultiva abundancia y posibilidad. Al principio puede sentirse artificial o forzado, como si estuvieras mintiendo. Pero con el tiempo, estas nuevas creencias echarán raíces y se convertirán en tu nueva realidad automática. María tardó meses en reprogramar las creencias fundamentales que habían estado operando en su vida subconsciente. Había pasado décadas creyendo que no era lo suficientemente buena, que tenía que luchar por todo lo que quería y que la felicidad era un lujo reservado para otras personas. Desarraigar estas creencias fue como remover árboles grandes con sistemas de raíces profundos. Requirió paciencia, persistencia y herramientas adecuadas. Una de las herramientas más poderosas que descubrió fue la práctica de la visualización consciente. Cada mañana, antes de que los pensamientos automáticos del día tomaran control de su mente, María dedicaba 20 minutos a plantar semillas de pensamiento conscientes. Se visualizaba viviendo la vida que realmente deseaba, pero no como una fantasía escapista, sino como una realidad futura que estaba construyendo en el presente. Durante estas sesiones de visualización, María se imaginaba sintiéndose completamente segura de sí misma en el trabajo,
contribuyendo con ideas valiosas en reuniones importantes, recibiendo reconocimiento por su talento y habilidades. Se veía en una relación amorosa y equilibrada, compartiendo momentos de conexión profunda con alguien que la valoraba por quien realmente era. Se visualizaba viviendo en un hogar que reflejaba su verdadera personalidad, rodeada de belleza y armonía. Pero lo más importante era que durante estas visualizaciones, María no solo veía estas escenas en su mente, las sentía en su cuerpo. Experimentaba las emociones de gratitud, confianza y alegría, como si estas experiencias ya fueran su realidad presente. Estaba plantando semillas de pensamiento y regándolas inmediatamente con la fertilidad de la emoción auténtica. Otra herramienta fundamental en su proceso de transformación fue la práctica de la gratitud consciente. María descubrió que la gratitud genuina por lo que ya tenía en su vida creaba un campo magnético que atraía más experiencias por las cuales sentirse agradecida. Era como crear un círculo virtuoso en el jardín de su mente, donde las flores de gratitud producían semillas de más abundancia. Al principio, encontrar cosas por las cuales estar genuinamente agradecida era un desafío. Su mente había estado tan entrenada para enfocarse en lo que faltaba, en lo que estaba mal, en lo que podría salir mal, que buscar lo positivo se sentía como tratar de escribir con la mano no dominante. Era posible, pero requería concentración, consciente y esfuerzo. María comenzó con gratitud por las cosas más básicas. El aire que respiraba, el corazón que latía en su pecho sin que ella tuviera que recordárselo, la luz del sol que entraba por su ventana cada mañana. Gradualmente, su capacidad para reconocer la abundancia que ya existía en su vida se expandió como un músculo que se fortalece con el ejercicio. También desarrolló lo que llamó la práctica del jardinero vigilante. Varias veces al día, se tomaba unos momentos para observar qué estaba creciendo en el jardín de su mente en ese momento específico. ¿Qué pensamientos estaban tomando raíz? ¿Qué emociones los estaban alimentando? ¿Estaba permitiendo que creciera la maleza de la ansiedad y la duda o estaba cultivando conscientemente flores de posibilidad y esperanza? Esta vigilancia no era un ejercicio de autocrítica o juicio. Era más como la observación cariñosa de un jardinero experto que revisa su jardín no para castigarse por las malas hierbas que encuentra, sino para poder removerlas con gentileza y plantar algo más hermoso en su lugar. Sin embargo, durante el proceso de transformación de María surgió un obstáculo que casi la hizo renunciar a todo el progreso que había logrado. Era un enemigo silencioso que había estado acechando en las sombras de su mente, esperando el momento perfecto para sabotear su crecimiento. Este enemigo tiene un nombre que todos conocemos, pero pocos entendemos verdaderamente: la resistencia interna. La resistencia interna es como un sistema de seguridad defectuoso en el jardín de tu mente. Fue diseñada originalmente para protegerte de peligros reales, pero con el tiempo se ha vuelto hiperprotectiva, interpretando cualquier cambio, incluso los cambios positivos, como amenazas potenciales. Esta resistencia se manifiesta de maneras sutiles pero poderosas. La procrastinación, que aparece justo cuando estás a punto de tomar acción. La voz crítica, que se intensifica cuando comienzas a tener éxito. Los sabotajes inconscientes que destruyen oportunidades justo antes de que se materialicen. María se enfrentó a esta resistencia de manera dramática durante el 4º mes de su práctica de jardinería mental. Había estado haciendo progreso consistente. Sus niveles de ansiedad habían disminuido notablemente. Se sentía más segura en el trabajo. Había comenzado a atraer oportunidades que antes ni siquiera habría considerado posibles. Todo parecía estar fluyendo en la dirección correcta.
Entonces, una mañana se despertó con una sensación de terror que no había experimentado en semanas. Su mente estaba bombardeada con pensamientos que parecían venir de la nada. ¿Quién te crees que eres para pensar que puedes cambiar? Esto es solo una fase temporal. Pronto todo volverá a ser como antes. Estás engañándote a ti misma si crees que realmente puedes ser diferente. La intensidad de estos pensamientos era tan abrumadora que por un momento María consideró seriamente abandonar todas las prácticas que había estado implementando. Esta crisis nocturna del alma duró varios días. Durante este periodo, María experimentó lo que los psicólogos llaman la extinción explosiva, un fenómeno donde los viejos patrones de pensamiento y comportamiento se intensifican dramáticamente justo antes de desaparecer definitivamente. Es como cuando una vela se quema más brillante justo antes de extinguirse, o cuando un animal herido se vuelve más agresivo cuando se siente acorralado. Lo que María no sabía en ese momento era que esta intensificación de la resistencia era, en realidad, una señal de que estaba llegando a un punto de ruptura crucial en su transformación. Los viejos sistemas de creencias que habían gobernado su vida durante décadas estaban haciendo un último esfuerzo desesperado por mantener su control. Era como si las malas hierbas en el jardín de su mente hubieran desarrollado raíces más profundas de lo que ella había imaginado. Y ahora que estaban siendo desarraigadas, se estaban aferrando al suelo con toda su fuerza. Durante estos días oscuros, María cometió el error de luchar directamente contra estos pensamientos negativos. Trató de suprimirlos, de argumentar contra ellos, de forzarse a pensar positivamente. Pero cuanto más luchaba, más fuertes parecían volverse. Era como tratar de escapar de arenas movedizas. Cada movimiento desesperado la hundía más profundamente en el pantano de la negatividad. Fue entonces cuando recordó algo que había leído sobre el Aikido, el arte marcial japonés que se basa en usar la energía del oponente en lugar de resistirla directamente. En lugar de luchar contra los pensamientos negativos, decidió experimentar con una aproximación completamente diferente. La aceptación sin rendición. La aceptación sin rendición es un concepto paradójico pero poderoso. Significa reconocer y aceptar la presencia de pensamientos y emociones negativos sin permitir que dicten tus acciones o definan tu identidad. Es como reconocer que hay una tormenta afuera sin cancelar todos tus planes para el resto del año. Sabes que la tormenta es temporal, que eventualmente pasará, y que tu casa es lo suficientemente fuerte para resistirla. María comenzó a practicar esta nueva aproximación, hablándole directamente a su resistencia interna, como si fuera una parte asustada de ella misma que necesitaba comprensión en lugar de castigo. «Te escucho», le decía mentalmente a la voz crítica. «Entiendo que estás tratando de protegerme. Has hecho un buen trabajo manteniéndome segura durante todos estos años, pero ahora estoy lista para crecer más allá de estas limitaciones. Puedes venir conmigo en este viaje, pero ya no vas a dirigir el espectáculo». Esta aproximación tuvo un efecto casi mágico. Los pensamientos negativos no desaparecieron inmediatamente, pero perdieron su poder hipnótico sobre ella. Era como si hubiera roto el hechizo que la había mantenido prisionera de su propia mente durante décadas. Los pensamientos negativos seguían apareciendo, pero ahora los reconocía como visitantes temporales en lugar de residentes permanentes. Otra dimensión crucial de la resistencia interna que María tuvo que enfrentar era el miedo al éxito. Paradójicamente, a medida que su vida comenzó a mejorar de maneras tangibles, una parte de ella comenzó a sentir pánico. El éxito significaba salir de su zona de confort,
asumir más responsabilidad, ser más visible, arriesgar decepcionar a otros que tenían expectativas más altas de ella. Este miedo al éxito es más común de lo que la mayoría de la gente imagina. Muchas personas tienen un termostato interno configurado para un cierto nivel de felicidad, éxito y abundancia. Cuando la vida comienza a superar esa configuración predeterminada, este termostato interno activa mecanismos de sabotaje para devolver las cosas al nivel seguro y familiar. María reconoció este patrón cuando notó que cada vez que algo maravilloso estaba a punto de suceder en su vida, ella encontraba maneras sutiles de sabotearlo. Llegaba tarde a citas importantes, se enfermaba justo antes de presentaciones cruciales o creaba conflictos innecesarios en relaciones que estaban floreciendo. Era como si una parte de ella estuviera trabajando activamente contra sus propios deseos conscientes. La clave para superar este autosabotaje fue expandir gradualmente su zona de confort en lugar de tratar de salir de ella de un salto gigante. Era como entrenar para correr un maratón. No empiezas corriendo 26 millas el primer día. Comienzas con distancias que son desafiantes pero manejables y gradualmente aumentas tu resistencia y capacidad. María comenzó a establecer metas que estaban justo en el borde de su zona de confort, lo suficientemente desafiantes como para requerir crecimiento, pero no tan abrumadoras como para activar sus mecanismos de defensa. Cada vez que lograba una de estas metas, celebraba el éxito conscientemente, permitiendo que su sistema nervioso se acostumbrara a niveles más altos de abundancia y realización. También desarrolló lo que llamó rituales de integración, prácticas específicas que la ayudaban a asimilar e integrar cada nuevo nivel de éxito sin disparar su alarma interna. Estos rituales incluían expresar gratitud por cada logro, por pequeño que fuera, compartir sus éxitos con personas que la apoyaban genuinamente y recordarse a sí misma regularmente que merecía todas las cosas buenas que estaban llegando a su vida. Uno de los momentos más transformadores en el viaje de María ocurrió cuando se dio cuenta de que la resistencia interna no era su enemiga, sino una parte de ella que había estado haciendo su mejor esfuerzo para mantenerla segura, con herramientas inadecuadas. Era como un guardia de seguridad que había estado usando un manual desactualizado, tratando amenazas imaginarias como si fueran peligros reales. En lugar de tratar de destruir esta parte de sí misma, María decidió educarla y actualizarla. Comenzó a comunicarse con su resistencia interna como lo haría con un empleado valioso que necesitaba nueva capacitación. Le explicó que el mundo había cambiado, que ella había crecido y que las viejas estrategias de protección ya no eran necesarias o efectivas. Esta recontextualización de la resistencia interna, como protección desactualizada, en lugar de autosabotaje malicioso, cambió completamente la dinámica. María ya no se sentía en guerra consigo misma. En cambio, se sentía como una líder compasiva que estaba guiando a todo su ser hacia una nueva manera de existir. El verdadero punto de inflexión en la transformación de María llegó cuando descubrió el poder de lo que los maestros espirituales han llamado durante milenios la práctica diaria consciente. No era suficiente tener momentos esporádicos de claridad o días ocasionales de pensamiento positivo. La transformación real requería un compromiso consistente con prácticas específicas que nutrieran el jardín de su mente cada día, sin excepción. María desarrolló una rutina matutina que se convirtió en el fundamento de su nueva vida. Cada día, antes de revisar su teléfono, antes de pensar en su lista de tareas pendientes, antes de permitir que el mundo exterior tuviera acceso a su conciencia,
dedicaba una hora sagrada a la jardinería mental consciente. Los primeros 20 minutos los dedicaba a lo que llamó limpieza mental. Se sentaba en silencio y observaba sus pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo de su conciencia. No trataba de detenerlos o cambiarlos, simplemente los observaba con curiosidad. Neutral. Cuando notaba pensamientos que eran como malezas, pensamientos de preocupación, autocrítica o limitación, los reconocía mentalmente diciendo: «Gracias por visitarme, pero no necesito tu servicio hoy», y los dejaba pasar. Los siguientes 20 minutos los dedicaba a plantar semillas conscientes. Aquí era donde activamente cultivaba los pensamientos que quería que crecieran en su vida. Se visualizaba viviendo su día ideal, pero no como una fantasía escapista, sino como una realidad que estaba creando intencionalmente. Se veía manejando desafíos con calma y sabiduría, contribuyendo valor en su trabajo, conectando auténticamente con las personas en su vida y sintiendo una sensación profunda de propósito y satisfacción. Los últimos 20 minutos los dedicaba a lo que llamó riego emocional. Aquí era donde nutría las semillas que había plantado con las emociones, que actuarían como fertilizante para su manifestación. Sentía gratitud profunda por todo lo que ya tenía en su vida, amor por las personas que la apoyaban, excitación por las oportunidades que se estaban desenvolviendo y confianza absoluta en su capacidad para crear la vida que verdaderamente deseaba. Esta rutina matutina se convirtió en más que una práctica. Se convirtió en un acto de amor propio radical. Era una declaración diaria de que su bienestar mental y emocional era su prioridad más alta, más importante que cualquier demanda externa o expectativa social. Pero María también entendió que la transformación no podía limitarse a una hora en la mañana. Desarrolló lo que llamó recordatorios conscientes a lo largo del día. Momentos específicos donde pausaba y verificaba el estado de su jardín mental. Cada vez que iba al baño, cada vez que se lavaba las manos, cada vez que subía escaleras, usaba estos momentos como señales para preguntarse: ¿qué estoy plantando en mi mente en este momento? ¿Esto me está llevando hacia donde quiero ir o me está alejando de ello? Estos recordatorios conscientes le permitían corregir el curso rápidamente cuando notaba que su mente había comenzado a divagar hacia territorios negativos. En lugar de permitir que los pensamientos destructivos echaran raíces profundas durante horas o días, podía identificarlos y redirigir su atención inmediatamente. Una de las herramientas más poderosas que María incorporó en su práctica diaria fue lo que llamó el método de sustitución instantánea. Cada vez que capturaba un pensamiento negativo o limitante, no trataba de luchar contra él o suprimirlo. En cambio, inmediatamente lo reemplazaba con un pensamiento que la empoderara. Si se encontraba pensando: «Nunca voy a ser lo suficientemente buena», inmediatamente pensaba: «Estoy creciendo y mejorando cada día». Si notaba el pensamiento: «Esto es demasiado difícil para mí», lo reemplazaba con: «Tengo la capacidad de aprender cualquier cosa que necesite aprender». Al principio, esta práctica requería esfuerzo consciente constante. Se sentía como tratar de escribir con la mano no dominante, posible but awkward, y que requería concentración. Pero con el tiempo, estos nuevos patrones de pensamiento se volvieron automáticos. Su mente comenzó a generar pensamientos empoderadores como su configuración predeterminada. Los resultados de estas prácticas comenzaron a manifestarse en la vida externa de María de maneras que superaron incluso sus expectativas más optimistas. Dentro de 6 meses, había recibido una promoción en el trabajo que incluía no solo más responsabilidad y reconocimiento,
sino también un aumento salarial significativo. Más importante aún, se sentía genuinamente competente y valorada en su nueva posición, en lugar de sentir el síndrome del impostor que la había atormentado durante años. Sus relaciones personales también se transformaron dramáticamente. Al cambiar la manera como se relacionaba consigo misma, automáticamente cambió la manera como se relacionaba con otros. Dejó de buscar validación externa de manera desesperada y comenzó a ofrecer amor y apoyo genuinos desde un lugar de abundancia interna. Como resultado, atrajo personas a su vida que la valoraban por quien realmente era, no por lo que podía hacer por ellos. 8 meses después de comenzar su práctica de jardinería mental, María conoció a David, un hombre que compartía sus valores y su compromiso con el crecimiento personal. Su relación se desarrolló de una manera completamente diferente a cualquier relación que hubiera tenido antes. En lugar de los patrones dramáticos de inseguridad y conflicto que habían caracterizado sus relaciones pasadas, esta relación se basaba en comunicación auténtica, respeto mutuo y apoyo genuino para los sueños y aspiraciones de cada uno. Pero el cambio más profundo en la vida de María no fue en sus circunstancias externas, sino en su experiencia interna de existir. Había desarrollado lo que los filósofos llaman ecuanimidad, una sensación de calma interior que no dependía de que las cosas externas fueran perfectas. Podía experimentar desafíos, decepciones y contratiempos sin ser completamente derribada. Por ellos, había desarrollado raíces tan profundas de autoestima y propósito que ninguna tormenta externa podía desarraigarla de su centro de paz interna. Ahora, mientras escuchas la historia de María, quizás te preguntes, ¿esto es realmente posible para mí? ¿Puedo realmente transformar el jardín de mi mente después de años o décadas de patrones negativos? La respuesta es un sí rotundo y apasionado. No solo es posible, es tu derecho de nacimiento como ser humano consciente. Tu mente es el territorio más íntimo y poderoso que posees. Es el único espacio en todo el universo sobre el cual tienes control absoluto e inquebrantable. Mientras que no puedes controlar las circunstancias externas, las acciones de otras personas o los eventos que suceden a tu alrededor, tienes dominio completo sobre el jardín de tu conciencia. La transformación que experimentó María no fue el resultado de circunstancias especiales o habilidades extraordinarias. Fue el resultado natural de aplicar principios universales que están disponibles para cualquier persona que esté dispuesta a hacer el trabajo interior necesario. Estos principios han funcionado durante miles de años para incontables individuos que han decidido tomar responsabilidad consciente por el estado de su jardín mental. El primer paso práctico que puedes tomar hoy mismo es implementar lo que yo llamo la pausa consciente. Varias veces al día, especialmente cuando notes que te sientes ansioso, frustrado o abrumado, toma una pausa de 30 segundos. Durante esta pausa, hazte 3 preguntas fundamentales. ¿Qué estoy pensando en este momento? ¿Cómo me está haciendo sentir este pensamiento? ¿Este pensamiento me está llevando hacia donde quiero ir o me está alejando de ello? Estas 3 preguntas simples tienen el poder de interrumpir patrones automáticos de pensamiento negativo y darte la oportunidad de elegir conscientemente una respuesta diferente. Es como tener un interruptor de luz en una habitación oscura. Una vez que sabes dónde está el interruptor, nunca más tienes que quedarte en la oscuridad. El segundo paso es establecer una práctica diaria no negociable de alimentar conscientemente tu jardín mental. No tiene que ser 1 hora como lo hacía María. Incluso 10 minutos cada mañana
pueden crear cambios profundos si son consistentes. Durante este tiempo, planta deliberadamente pensamientos que nutran la versión de ti mismo que quieres convertirte. Visualízate viviendo con confianza, contribuyendo valor al mundo, experimentando amor y abundancia, sintiendo paz profunda sin importar las circunstancias externas. El tercer paso es desarrollar lo que yo llamo vigilancia amorosa. La práctica de observar tus pensamientos a lo largo del día con curiosidad compasiva en lugar de juicio crítico. Cuando notes que pensamientos negativos están comenzando a echar raíces, no te castigues por tenerlos. En cambio, reconócelos con gentileza y pregúntate, ¿hay una manera más útil de pensar sobre esta situación? ¿Qué pensaría alguien que admiro profundamente si estuviera en mi lugar? Recuerda que la transformación del jardín mental es un proceso, no un evento. Así como un jardín físico no se transforma de la noche a la mañana, tu jardín mental requiere cuidado consistente y paciencia amorosa. Habrá días cuando las malas hierbas parezcan estar creciendo más rápido de lo que puedes removerlas. Habrá momentos cuando dudes si el esfuerzo vale la pena. Estos momentos son normales y necesarios. Son señales de que estás creciendo más allá de tus limitaciones anteriores. La pregunta no es si vas a enfrentar desafíos en tu viaje de transformación mental. La pregunta es, ¿estás dispuesto a comprometerte con el proceso incluso cuando sea difícil? ¿Estás listo para asumir la responsabilidad completa por el estado de tu jardín interno? ¿Estás preparado para invertir en tu bienestar mental con la misma consistencia con la que inviertes en tu carrera, tus relaciones o tu salud física? Tu vida actual es el reflejo directo del jardín que has estado cultivando en tu mente hasta este punto. Si quieres una vida diferente, necesitas plantar diferentes semillas. Si quieres diferentes resultados, necesitas diferentes pensamientos. Si quieres una realidad transformada, necesitas una mentalidad transformada. El momento para comenzar no es mañana, no es el próximo lunes, no es cuando tengas más tiempo o cuando las circunstancias sean perfectas. El momento es ahora. En este preciso instante tienes la oportunidad de plantar la primera semilla de tu nueva realidad. Puedes elegir un pensamiento que te empodere, una creencia que te eleve, una visión que te inspire. Tu mente es tu jardín. Las herramientas están en tus manos. Las semillas de infinitas posibilidades están esperando ser plantadas. La única pregunta que queda es, ¿qué vas a elegir cultivar a partir de este momento? Tu futuro yo está esperando tu respuesta y el jardín de tu vida está listo para florecer de maneras que aún no puedes imaginar. El poder está en ti. Siempre ha estado ahí. Solo necesitabas recordar cómo usarlo. Ahora ve y planta el jardín de tus sueños.